Cuando uno lee las columnas de opinión en los medios locales, tanto digitales como impresos, escucha a los amigos, oye a los políticos y hay algunas inquietudes en relación con la intervención que el gobierno nacional ha hecho de las dos empresas que prestan servicios de energía eléctrica en la costa atlántica, que es inmanejable, ingobernable, es un desastre. Lo de la costa atlántica en materia de energía eléctrica es una historia inaceptable e imperdonable lo que ha ocurrido desde hace muchos años, desde Electrocaribe, todos ellos. Y entra la preocupación en un sector de la opinión pública de Pereira por la participación que la empresa de energía de Pereira tiene en la empresa Aire, lo mismo que pasa con las empresas públicas de Medellín, que participa en la empresa Afinia, que presta otros servicios a otros departamentos de la costa atlántica. Le hemos pedido a la doctora Juliet Porras que nos explique un poco por qué tenemos la idea de que la empresa de energía de Pereira se blindó desde el principio para que si hubiera algún problema en la costa atlántica no afectara a la empresa de energía de Pereira, que es lo que realmente la gente quiere saber después de esta pausa. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Luis, yo no diría que no la afecta. Desde luego que el hecho de que una empresa donde nosotros somos dueños del 25% sea intervenida por parte del Estado, pues puede generar, tiene una afectación, y yo diría que en este momento es más desde el punto de vista de imagen y reputación que por otra razón. Nosotros somos la empresa de energía de Pereira, ¿cierto? Sí, Empresa Energía de Pereira participó dentro del proceso de la división de lo que era Electricaribe, Sí. donde salieron dos empresas que son Afinia y Aire. Nosotros pujamos por la compra de las acciones de Aire y participamos en esa compra en un 25%, fue una inversión de 72.000 millones de pesos que fue nuestro aporte dentro de ese proceso. Pero para poder entender por qué participamos, porque pues todo el mundo va a decir, pero si esa es la historia, si sabemos que la prestación de servicio de energía en la costa Caribe siempre ha sido un desastre, ¿cuál fue la razón para que Empresa Energía participara? Entonces, inicialmente, pues teníamos claro que si el mercado iba a salir, digamos que en ese momento habían dos empresas que para nosotros eran muy importantes para poder crecer en la prestación del servicio de energía eléctrica, porque la idea no es solamente quedarnos en Pereira, sino que la idea era crecer, y precisamente ese crecer es lo que nos ha llevado a que hoy en día estemos entregando más de 40.000 millones de pesos en utilidades al municipio. O al municipio no, entregando 40.000 millones de pesos de utilidades, de las cuales le corresponde al municipio el 51%. Entonces, cuando sale el proceso de Electricaribe, la primera decisión que toma el gobierno es dividir el mercado en dos mercados, en donde sale Caribe Mar y Caribe Sol, que hoy son Afinia y son Aire. Empresa Energía de Pereira participa con un 25% en el mercado que hoy son los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira, donde además son más de 1.300.000 usuarios, y digamos que son más de 5 millones de habitantes a los cuales hoy se les presta el servicio. Durante ese proceso se hicieron negociaciones directas con la Superintendencia de Servicios Públicos y con el equipo jurídico que ellos tenían, porque el problema principal que veíamos en la costa era un tema regulatorio. La prestación del servicio en la costa Caribe, digamos que las tarifas deben ser muy diferentes a la del resto del país por varias circunstancias. Primero, más del 90% de los usuarios a los que se les presta el servicio son estrato 1, 2 y 3, y lo que hace que se genere una alta dependencia al pago de subsidios por parte del gobierno. Entonces, el 20% de los ingresos de estas empresas dependen del pago puntual que el gobierno haga de los subsidios. ¿Cómo funciona el subsidio en servicios públicos? Las empresas los otorgamos y después lo vamos a cobrar al gobierno. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Ya van más de 8 meses en que el gobierno no está pagando los subsidios, inclusive ya la empresa intervenida y no los ha pagado, y a Aire en este momento se le están dando más de 600.000 millones de pesos en subsidios. El gobierno no tiene caja. Y al no pagar esos subsidios, pues ¿qué es lo que hace la empresa? Si usted no me paga y me representa el 20% de ingreso, pues yo tampoco puedo pagarle a los de la cadena que están atrás, porque ellos no están obligados a
a subsidiarme. Y el costo más importante dentro de una empresa prestadora de servicio de energía es el costo de energía, porque nosotros, especialmente en la costa, no generamos energía, se la tenemos que pagar a los generadores, que son las grandes plantas que hay en el país, donde está el grupo Enel, donde está el grupo EPM, donde está Celsia, y a ellos sí hay que pagarles inclusive en forma anticipada el valor de la energía, mientras que al usuario se le termina cobrando 2 meses después. Entonces eso hace que haya un hueco grandísimo en la caja de la compañía. Había otro tema, o hay otro tema dentro de la negociación, y es que se buscó que se diera un beneficio tributario durante los primeros 5 años que íbamos a tener de operación, y eso hacía que tuviéramos un valor de renta a favor que tenía que ser devuelto por parte de la DIAN. Se inició en el primer año con el trámite de devolución de renta, se inició en el segundo año, y ya estando al tercer año, con el hueco de los subsidios que teníamos, más el hueco del acumulado de la devolución de renta, que quedó más o menos en 300.000 millones de pesos cuando entregamos aire, que no se ha autorizado la devolución de renta. ¿Qué pasó? Lo que hemos visto es que es un tema no solamente para aire, sino que es un tema país. Quien está solicitando devolución de renta tampoco se le está devolviendo. Entonces tenemos el hueco de subsidios, que son 600.000 millones de pesos. Tenemos el hueco de la renta, que en el modelo financiero era un dinero que nosotros teníamos y con el que contábamos para pagar proveedores, que son más o menos 300.000 millones de pesos. Y viene el tercero, y además que es el más importante, y es que cuando inicia este gobierno, empieza a aumentar en forma considerable el costo de la energía, porque las generadores empezaron a aumentar el costo en la venta en bolsa. ¿Qué pasa en Colombia? El mercado de generación de energía está en manos de 4 agentes y eso hace que sea un mercado oligopólico. Cuando hablamos de un oligopolio, estamos hablando que puede existir una manipulación de los precios de la energía, en este caso porque esos 4 se pueden poner de acuerdo en cuanto a lo que se va a vender. Literalmente un cartel. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que el precio en bolsa perfectamente, la energía se estaba vendiendo en 280, 300 pesos, pero de un momento a otro empezó a subir a 900, inclusive a 1.000 pesos, y eso es solo una componente dentro de la tarifa. Y lo que hizo el gobierno con la doctora Irene Vélez fue que le puso un techo a la tarifa. Entonces yo lo explico así de fácil. Eso es como el panadero. El panadero venía cobrando a 100 pesos cada pan. Y resulta que el principal insumo del panadero para hacer el pan es la harina. Y la harina representa el 80% de sus costos. Y vino el gobierno y le dijo, señor panadero, usted va a tener que seguir cobrando los 100 pesos. Pero entonces el de la harina, como a él no le pusieron un techo, empezó a vender la harina más cara y al panadero ya la harina le estaba saliendo a 120 y él estaba obligado a vender a 100 pesos. Es decir, hay un déficit de 20 pesos por cada pan. Entonces lo que les dijo es, esos 20 pesos, no se preocupe, lo vamos a ir llevando en una bolsa, que es donde lo que hemos llamado la bolsa de la opción tarifaria, y más adelante, cuando el harinero normalice sus precios, lo que vamos a hacer es que usted va a empezar a recuperar esos saldos de opción tarifaria, pero al harinero se le siguió pagando de contado. ¿Qué pasó? Esos saldos en aire llegaron a 1 billón de pesos. Entonces eso hace que el déficit de caja sea grandísimo y que no se pueda cumplir con las obligaciones. Entonces cuando usted hace cuentas de coquito, usted dice cuánto me deben, cuánto voy a pagar, y usted dice, no, este negocio es súper rentable. Inclusive en la empresa, en estados financieros, se entrega con utilidades, se entrega dando utilidades. Pero ¿qué pasa? La caja no da. Usted no tiene cómo pagar sus obligaciones cuando quienes tienen que pagarle no le están pagando, y cuando aparte no solamente está financiando subsidios, sino que además está financiando impuestos, sino que además está financiando la misma tarifa. ¿Y qué pasa? Si usted no le paga a los generadores, hay un procedimiento que en el mercado energético colombiano que se llama limitación de suministro, donde empiezan a suspender por ciertos sectores donde usted presta el servicio. Antes de que eso pasara, y viendo que realmente no se hizo ningún control a los precios de la energía, porque se ha intentado poner techo a la bolsa de energía. Es más, hace más o menos 5 días salió una resolución donde además el ministerio salía con bombos y platillos a decir que había puesto un techo en la bolsa de energía, pero cuando uno va a ver la resolución resulta que es voluntaria. Es decir, los generadores pueden decir, si yo me acojo al techo, no me acojo al techo. ¿Y qué persona, y no estoy diciendo que sea mal por parte de los generadores, va voluntariamente a decir, venga, sí, déjeme pagar 940 pesos, que es más o menos el techo que tenemos ahora, y sígame pagando 360, que es el techo que sugiere la resolución?
es finalmente un saludo a la bandera. O sea, realmente no va a pasar nada. Si realmente esa medida no es obligatoria, como nos le hicieron hacer a todos los operadores del país frente al tema de la opción tarifaria, pues no va a haber disminución efectiva de las tarifas, y contrario, por ejemplo, a lo que estamos viendo, hoy en día nuevamente los precios en bolsa están arriba, están 860, 870 pesos, y eso hace que esa situación de caja de aire hoy en día esté muchísimo más complicada, a lo cual se suma que, pues como la manipulación de los precios por parte de las generadoras se hace en la bolsa de energía, ellas no están vendiendo en contratos. Y al no vender en contrato no estamos asegurando el precio fijo, y Aire tiene una exposición hoy en día del 50% a la bolsa, lo que hace que esté más expuesta a esas condiciones de manipulación de precios del mercado. Eso es un tema que ni siquiera yo me estoy inventando, eso salió en una resolución CREC, en un proyecto de resolución CREC hace más de un año, el 18 de diciembre salió esa resolución, un proyecto de resolución que pretendía poner techo a la bolsa y donde afirmaba que existía un oligopolio en el mercado energético colombiano, en donde se había visto que había una manipulación de precios. No, eso está claro, sino que para la teleaudiencia, doctora Juliet, usted como gerente de la empresa de energía comenzó diciendo que sí le afectaba, ¿cierto? Ahí voy. Yo creía, como usuario y como periodista y como pereirano, pues, que el negocio de Aire tiene una participación, como usted misma lo señala, del 25% de la empresa de energía en Aire. El gobierno interviene a Aire, todavía no ha aceptado la intervención ni a Aire ni a Finia, que es la empresa PM de Medellín, literalmente hablando. Entonces, lo que yo quiero que usted le explique de manera clara, precisa y concreta, como nos enseñaban en el colegio, ¿de acuerdo? Que el lenguaje tenía que ser claro, preciso y conciso. Ahí está el reto para que usted le diga a la gente si eso afecta o no afecta y en qué forma a la empresa de energía de Pereira, pero después de esta pausa, porque usted tiene los compromisos y yo también, doctora Julia, espéreme. Si eres afiliado a Confamiliar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios: ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños, ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar, subsidio en alimentación e ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. Hay dos temas principales en eso. Una cosa es que afecta a Empresa Energía de Pereira y otra cosa es que afecte la prestación del servicio en el municipio de Pereira. No afecta para nada la prestación del servicio, no afecta para nada las tarifas. No vayan a decir que es que la pérdida que se puede tener se va a llevar vía tarifa para los pereiranos. La continuidad del servicio está asegurada. Continúa. Y el otro lado ya es directamente a la empresa. Efectivamente, tenemos una inversión de 72 mil millones de pesos. O sea, financieramente sí. Es posible, todavía no. Ah, bueno, vale. Es posible que se llegue a presentar. ¿Por qué todavía no? Porque a pesar de la intervención, todavía no se ha dicho si es con fines liquidatorios o es con fines de administración. Y porque el gobierno prometió que iba a pagar los saldos de opción tarifaria. De opción tarifaria en la costa atlántica, ¿cierto? Que eran como 3 o 4 billones de pesos. A ver, para que además quede claro, quien pidió la intervención de Aire fuimos nosotros como socios, ante la coyuntura que estaba pasando. Algo similar a lo de Sura en salud. Y tuvimos, y tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente, y el presidente abiertamente lo ha dicho, que hay una manipulación de los precios de la energía. Y lo que se dijo es que al estar el gobierno administrando la empresa, seguramente iba a avanzar mucho más rápido el tema regulatorio. Lo que hemos visto es que realmente va lento, no hay caja, y pues si nosotros no hubiéramos entregado la empresa, en este momento estaríamos en limitación de suministro porque no teníamos cómo más inyectarle capital a la empresa. Hoy, por ejemplo, el grupo EPM ha invertido o le ha inyectado a Finia más de 4 billones de pesos, que en caso de una intervención seguramente ese dinero se va a perder, porque le ha venido prestando el dinero para poder cubrir ese déficit de caja. Nosotros no teníamos la capacidad para cubrir ese déficit de caja, lo que decíamos era buscar la banca, y desde luego con todas esas circunstancias regulatorias no ha sido posible que podamos tener un mayor crédito. Yo creo, doctora Juliet, me disculpa que la interrumpa, que estamos como en la famosa novela de Álvaro Cepeda Zamudio, ¿cierto? En donde para definir esos aspectos financieros en los que el gobierno nacional tiene los compromisos, todos estamos a la espera. Hay que esperar, cualquier cosa es especulativa, creo. Primero hay que esperar, y segundo hay algo muy claro, y es que los activos de Aire hoy en día representan más de 2.5 billones de pesos. La inversión que hizo Empresa Energía es apenas de 72 mil millones de pesos. Por lo tanto, en caso de una liquidación,
como mínimo la inversión que hizo Empresa Energía de Pereira tiene que estar garantizada. Sin embargo, con la revisoría fiscal y con la auditoría externa de acción y resultados, incluso con la misma superintendencia, porque hace poco tuvimos una auditoría por parte de la superintendencia, a pesar de los conflictos y las diferencias que hemos tenido, además por cómo han manejado el tema mediático, la conclusión a la que se llega es que si perdemos esa inversión que tenemos en aire, no afectaría las finanzas de la compañía, por lo menos no afectaría ni el EBITDA, ni la caja, ni en el corto, ni en el largo plazo, porque la inversión que se hizo en aire fue con excedentes de la empresa. O sea que por lo tanto nosotros no tenemos por qué desembolsar mayor dinero al que ya teníamos, y adicional tenemos un compromiso que se hizo en la asamblea de accionistas por parte del socio privado, que caso tal de que se pierda esa inversión en aire, ese es el socio privado, a través de las utilidades que le correspondan a Empresa Energía de Pereira, va a pagar esa inversión. O sea que Empresa Energía de Pereira está totalmente a eso era lo que yo me refería desde que comencé el programa, que yo tenía... Pero hay que contar la historia, yo no puedo contar por supuesto, pero lo que pasa es que yo tenía la sensación periodística de que existe un teflón, un blindaje sobre esas inversiones. Nosotros nos cuidamos mucho de eso. ¿Estoy equivocado? Sí, no, existe, desde luego nosotros no, me dice que estoy equivocado. No, no estamos no estoy equivocado. No, tenemos un blindaje. Eso tiene un blindaje, ¿cierto? A pesar de que si llega a la pérdida, el socio privado tiene un compromiso de asumir ese valor. Ese es el mensaje de tranquilidad para los pero eso hay que contarlo con una historia, porque yo no quiero que quede en el público en general, y especialmente en nuestros usuarios, que fue que hicimos un mal manejo de aire. Yo lo que les estoy contando es que eso era lo que yo iba desde el principio. Inclusive las pérdidas de energía de aire, cuando las recibimos están en un 35%, las entregamos en un 25%, el recaudo está en un 70%, lo entregamos en un 80%. Los indicadores de calidad del servicio que hablábamos en el anterior programa eran 120 interrupciones de servicio en un año, las entregamos en 45 interrupciones. No, eso no tiene discusión. Entonces, pues por eso es la tarea se hizo. Ahora, esto es un tema regulatorio, un tema circunstancial que necesitamos, y le voy a decir, cualquier tipo de solución con la que esté pensando el gobierno a futuro para garantizar la prestación de servicio en la costa, si no hay una reforma estructural al tema tarifario y al sector energético del país, no va a funcionar. Va a seguir pasando exactamente lo mismo. La costa, desde el punto de vista de prestación de servicio de energía eléctrica, tiene que verse diferente al resto del país. Ese es otro país en términos energéticos. Y desde el punto de vista de usuarios que se atienden, desde el punto de vista de circunstancias en cuanto a temas de calidad del servicio, es muy diferente. No, es que hay que ir a Cartagena o a Barranquilla o a Santa Marta, un ventilador todo el día prendido, un aire acondicionado todo prendido, dormir con el aire acondicionado. Aquí dormimos, doctora, una delicia. Solo hay un ejemplo, mire, el estrato 1 acá en Pereira tiene un consumo promedio de 110 kilovatios. Un estrato 1 en aire en Medellín tiene un consumo de 350. Wow, 3 veces más. Entonces, si la tarifa es la Casi misma, es 4 decir, veces para más. que sea fácil hacer la cuenta, si la tarifa es de 1.000 pesos, pues un usuario en Pereira sin subsidio estaría pagando 110.000, mientras que el mismo usuario en la costa caribe estaría pagando 350.000. Solamente diferente. En el consumo ya estamos hablando de un tema diferente. Es diferente. Una última pausa y regresamos para despedir el programa con una inquietud que tiene la opinión pública. Y se la planteo de una vez para que la piense bien cuando regresemos después de esta pausa, doctora Juliet Porras. La empresa de energía de Pereira va a participar en el proceso de concesión del alumbrado público de la ciudad de Pereira. Ya regresamos. Amigo comerciante, si usted tiene alguna duda de la distribución de licor y cigarrillo, aquí en la Dirección de Fiscalización estamos para apoyarte. La Dirección de Fiscalización está ubicada en el 4º piso de la Gobernación de Risaralda. Un equipo humano y con conocimiento está para apoyarte. Luis, para mí, y no solamente es porque soy la gerente de la empresa, sino porque en algún momento participé activamente y gran parte del conocimiento que yo tengo es en alumbrado público, que es a mí no me gusta alardear de los conocimientos que tengo, pero en el tema de alumbrado sí me tengo mucha confianza. Y para mí sería muy satisfactorio que sea Empresa Energía de Pereira quien esté prestando el servicio. Yo sé que ha habido muchas críticas al respecto y han dicho que por qué no lo pueden hacer directamente con la compañía, si finalmente Empresa Energía de Pereira es una empresa que es del municipio, si finalmente se da una utilidad frente a la prestación del servicio, pues esa utilidad la va a terminar teniendo el municipio y no un particular. Pero también entiendo que esta es una decisión que está en cabeza de la administración municipal y que en cierta forma hay que garantizar que los procesos sean transparentes.
No sé en qué condiciones van a salir los pliegos, pero desde luego, si los pliegos permiten y establecen requisitos donde Empresa Energía de Pereira puede participar, estaremos dentro del proceso. Así como lo hemos hecho en los anteriores, porque esta no es la primera vez, cuando en las últimas 2 administraciones lo que nos han dicho es no para un tema de concesión, sino para el tema de operación y mantenimiento del alumbrado público. Han sacado licitaciones que han sido a 6 meses, que siempre les he dicho que en 6 meses no se alcanza a recuperar lo que no se hace en un año, y hemos participado, en algunas no las hemos ganado, en otras hemos perdido, y en la última, por ejemplo, que se hizo, que creo que fue hace más de un año, decidimos no participar porque finalmente llevan más de un año sin hacer AOM y pretendían que 6 meses se recuperara lo que se hacía en un año. Y realmente contratar un personal técnico para este tipo de operación, que es el servicio de energía, donde además se requiere, inclusive, usted no puede tener triglicéridos para hacer un liniero, que eso es un examen y eso filtra a cualquier persona, es muy complicado. Entonces usted conseguir ese tipo de personas para 6 meses es muy difícil. Y siempre lo hemos dicho, hablemos de un año, hablemos de 2 años, hablemos de una solución a largo plazo. Entonces, en conclusión, si los pliegos, dentro de los requisitos que se exigen, permite que participe Empresa Energía de Pereira, seguramente estaremos dentro del proceso. Igual esta es una decisión que en su momento, cuando salgan los pliegos, estará en cabeza de la Junta Directiva. Igual siempre se lo hemos dicho al municipio, acá tiene que haber una participación activa por parte de la empresa, porque finalmente nosotros somos quienes suministramos la energía con destino al alumbrado público, y somos los dueños de la infraestructura, gran porcentaje de la infraestructura que se utiliza para eso, que son los postes y algunas redes que no son exclusivas para el alumbrado público. Entonces, quien llegue va a tener que trabajar de la mano con nosotros, y por lo tanto nosotros sí tenemos que estar... Como ocurre con las telecomunicaciones. Exactamente. Ahí hay un derecho de piso. Eso es un matrimonio que viene obligado. La gran diferencia es que acá yo no puedo escoger quién va a ser mi marido, sino que me lo van a imponer, como hace más o menos 30, 40 años que pronto pasaba. Pero pues desde luego, si tenemos la oportunidad de presentar observaciones dentro de los pliegos y vemos que ese marido no va a ser el adecuado, pues estaremos muy pendientes del proceso y van a ejercer casi una veeduría. Pues más que una veeduría es que por lo menos sí tenemos, porque hay intereses de la empresa, es que van a utilizar nuestra infraestructura. Nosotros no podemos permitir que llegue cualquiera a manejar nuestra infraestructura. Y no solamente eso, hay un censo de luminarias que además eso representa el consumo de energía. Si a mí no me reportan bien el censo, me representa pérdidas. Entonces es un matrimonio obligado. O sea, nosotros tenemos que estar en el proceso, obligatoriamente. Que nos lo ganemos o no, eso es otro tema. Pero que tenemos que participar y que desde luego tenemos que estar atentos de que los requisitos que se exijan sean los adecuados para que el que llegue, realmente sea un buen concesionario. Ahí vamos a estar, y sé que ese es el objetivo que tiene la administración. Ellos no quieren que llegue cualquiera. Porque lo que no admite discusión, pues si me equivoco me corrige, es que la ciudad está en tinieblas y se requiere ya un servicio de alumbrado público en los mismos términos en que la empresa de energía presta su servicio de energía a la ciudad, que tenga continuidad, que sea eficiente, ¿cuál es el otro valor? Eficiente, continuidad, calidad. Y calidad. Continuidad, eficiencia y calidad. Yo diría además... Moderno. Que tenga modernidad, porque entiendo que lo quieren implementar también el servicio de alumbrado público para prestación de servicios aleatorios, como transporte de datos. Bueno, el tema con el alumbrado público es que el municipio de Pereira viene muy atrasado. Totalmente. Digamos que fueron 8 años donde no se hizo absolutamente nada en inversión. Lo que se puso fue muy poco en tecnología LED. Y ahorita lo que se hace, como se hizo hace 20 años, fue pasar de mercurio a sodio. Y ahora lo que se va a hacer es que se tiene que pasar de sodio a LED. Al pasar al LED, se disminuye el consumo de energía más o menos entre un 30 a un 40%, incluso en algunos municipios he visto una disminución de un 50 a un 60%, por ejemplo como Cartago, donde se hizo una buena metodología de repotenciación. Perdóneme, ¿y la hicieron ustedes? No. Allá tienen un concesionario. Allá tienen un concesionario, lo digo es porque vimos la disminución en el costo de la factura y fuimos a verificar si era un tema del censo y fue un tema y entre paréntesis, de repotenciación. Usted mencionó, discúlpeme, entre paréntesis usted mencionó que se requiere que el concesionario que venga a Pereira trabaje en llave con la empresa de energía por el tema de la infraestructura.
¿El de Cartago es un buen aliado? El de Cartago no hemos tenido ¿No han inconvenientes. tenido problemas? No, para nada. Continúe, por favor. Bueno, con Cartago no hemos tenido inconvenientes y vuelvo y digo acá el problema no es si es empresa energía, Sí. eso ya será una pelea mía como gerente de esta empresa si quiero participar De o no. acuerdo. El problema es que venga un buen contratista. Como el anterior esquema, por ejemplo, que se estaba proponiendo en la anterior administración, era una sociedad, no era ni siquiera una concesión, en donde quien iba a participar venía a poner 500 millones de pesos para un contrato donde va a representar más de 3.000 millones de pesos de ingreso mensual, que es el recaudo del alumbrado público, y una inversión que, por ejemplo, ahora dicen que es más de 120.000 millones. No tenía presentación, que apenas trajera 500 millones de pesos en participación. Ahora este va a ser diferente, se supone que el concesionario es quien va a hacer la inversión, es un contrato además que va a ser a 10 años, no conozco las condiciones de los pliegos, apenas ya salga, pues Sí. todos los conoceremos porque igual nosotros desde luego que tenemos la intención y la voluntad de poder participar, pero pues la idea es poder participar y lo que yo digo es que quede el mejor, si no es Empresa Energía de Pereira, que por lo menos quede una empresa que sea la mejor. Entonces, ¿a qué voy, Luis? A que si va a quedar alguien, créeme que va a ser el mejor, porque seguramente íbamos a estar nosotros. Perfecto. Pero para darle continuidad al tema de la manera como no admiten más dilaciones, no admiten más esperas el hecho de que la ciudad tenga ya un alumbrado público en los términos en que estamos diciendo, que sea continuo, que sea eficiente, que tenga calidad y que además sea moderno. Luis, pero si algo que me preocupa es que mientras hagan el proceso, este no va a ser un proceso fácil. Cuando tú miras los procesos de concesión que se han tenido en años anteriores, son procesos que por todos los requisitos que hay que cumplir se demoran más de 8 meses. Como todo lo público. Entonces, yo sí creo que por lo menos se podría pensar en un contrato de AOM temporal mientras se estructura la concesión, por lo menos para reparar las luminarias que están en las avenidas y principales sitios de la ciudad. AOM es Administración, operación y mantenimiento, la reparación de las luminarias. que ya lo han hecho ustedes antes. La hemos hecho antes, pero es que lo que hay que dejar claro es que tanto la infraestructura eléctrica como el alumbrado público, como los cultivos, son infraestructura que está a la luz y al agua. Y por lo tanto, si cae una tormenta, si no hay una operación permanente, pues vamos a tener daños permanentes. Entonces, si a ustedes se les va la energía cuando hay una tormenta eléctrica, pues imagínense cómo es con el tema del alumbrado. El tema es que pasa la tormenta y no se repara y se van acumulando las luminarias apagadas en toda la ciudad y eso además nos deja una percepción de inseguridad. Entonces, lo que yo sí pensaría, y lo pensaría seriamente, es que mientras se hace el proceso, sí por lo menos tengamos unas cuadrillas que permitan reparar esas luminarias que están en las principales avenidas y sitios más concurridos de la ciudad, porque esa percepción de inseguridad se está aumentando. Bueno, mil gracias a la doctora Juliet Porras por la atención que nos ha prestado en este segundo programa que hacemos con ella sobre la empresa de energía de Pereira y los temas que ustedes han venido escuchando, que los dejamos para su análisis y su reflexión. Gracias por la sintonía, por la confianza y los esperamos en el próximo programa que vamos a grabar con ella sobre temas también de trascendencia para la ciudad y la región.